era por el cargo de blasfemia, se le acusaba de ser el Hijo de Dios, inclusive era como decir yo soy Dios. El cargo de blasfemia se condenaba por la lapidación, pero no pudieron probarle este segundo cargo. Finalmente, como no se les permitía en los casos en que se condenaba a algún acusado, a la sentencia de muerte le correspondía al procurador romano, en este caso al gobernador Poncio Pilato, emitir la sentencia de muerte. No le correspondía al Sanedrín ni a las autoridades judiciales, en este caso religiosas hebreas. Es así que ellos procuraron o levantaron una acusación de último minuto. No podemos decir que fue un as bajo la manga ni que habían pensado en ello. Al ver que no pudo prosperar las dos acusaciones, primero, sedición, porque el Señor fue entrevistado posteriormente. Blasfemia, no pudieron comprobar tampoco la blasfemia. Finalmente le dicen a Poncio Pilatos de que el Señor se estaba autodenominando rey de los judíos. Eso es quien se constituía rey o se autonombraba rey, se constituía enemigo del César o enemigo del imperio. En este caso sí tenía que ser conocido e investigado por el representante del imperio romano, en este caso Poncio Pilato. Entonces las dos Amén, principales gloria a Dios. acusaciones son estas: sedición y blasfemia. Así es, gloria a Dios, sedición y blasfemia, amados hermanos y amigos. A Jesús se le levantaron cargos, como dice nuestro especialista de esta noche en la materia, el abogado y pastor Chayán López, los cargos de sedición y blasfemia. Y en efecto es el Hijo de Dios. En ningún momento faltó a ese punto que se le acusaba y que podía derribar el templo de él, su cuerpo, y levantarlo. En efecto lo hizo. Y en efecto también puede permitir que un templo sea derribado y nuevamente sea construido. Así que vamos viendo usted y yo trazando todos estos elementos acerca del juicio de Cristo, en el cual le hemos invitado a participar en esta noche en directo, en vivo, en cámara abierta a todo el mundo, desde aquí, desde el corregimiento de La Colorada, Veraguas, Panamá. Amados hermanos y amigos, vamos a ver las circunstancias de ese arresto de Jesús. Es importante ver esa circunstancia del arresto de él. Es la hora, es el lugar y todos esos elementos que lo sabe desarrollar muy bien nuestro invitado de esta noche. ¿Qué nos puede aportar, pastor, sobre las circunstancias del arresto de Jesús? Muy bien, un dato importantísimo. La hora del arresto es indiferente. Ellos pudieron haberle arrestado de día y de noche y no incurrían al proceso o a los principios de un juicio correcto. En este caso tenemos es que al Señor se le arresta de noche, pasada casi la medianoche, acercándose a la medianoche, corrijo, y su juicio también es celebrado en ese mismo periodo. La ley mosaica no contemplaba, no toleraba que esto se practicara o se realizara el mismo día. Entonces tenemos que las circunstancias del arresto del Señor, como la hora y el lugar, bueno, ya ustedes conocen que fue en el monte, en el Getsemaní, mientras él estaba orando y sus discípulos se quedaron dormidos. Y la parte de aplicación espiritual, probablemente nuestro pastor Robin la ampliará más adelante. Cualquier momento era el oportuno para arrestar a una persona, pero no cualquier momento, cualquier hora era la adecuada o la señalada según la ley, que en este caso imperaba o se practicaba o se ejercía en la nación hebrea para la apertura o para dar inicio a un juicio. No fue correcto que al Señor se le haya abierto juicio, se le haya celebrado inmediatamente su audiencia, pocas horas de su arresto, aún no habiendo sido de día. Tenemos el principio de diurnidad. Los juicios o las audiencias tenían que ser celebradas en el día, no podían pasar de las 6 de la tarde, no podían celebrarse antes de las 6 de la mañana, según las normas judías o según las normas hebreas. Entonces, en este punto, la sentencia, si era favorable al acusado, se daba inmediatamente el mismo día.
pero si no era favorable, la sentencia tenía que darse al día siguiente, para darle un par de horas de reflexión a los jueces y que estos pudieran encontrar elementos favorables al detenido o al acusado, en este caso al condenado, y probablemente existiera o apareciera un recurso de último minuto y pudiese ser absuelto de todas sus acusaciones. Adelante, pastor. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Interesante esta parte de la hora que en muchas partes se celebra y lo reproducen las escenas, incluso a esas mismas horas cuando sucedió todo esto, y hay que ver el grado de dificultad, de afectación que esto produce, la hora y el elemento bajo traición, porque Jesús puede identificarte contigo, mi amado hermano y amigo, en las circunstancias en las que usted se encuentre hoy día, porque Jesús, siendo inocente, es arrestado. Y mire la hora, probablemente muchos quieren descansar y le están tocando la puerta para llevárselo arrestado. Y cuando descubre que es por traición, alguien te está traicionando, alguien está haciendo llevando a cabo esa acción, pero Cristo la conoce y conoce tu corazón, y si tú te dispones, está listo para ayudarte, porque te entiende de principio a fin por lo que estás pasando. Por eso estamos aquí en esta hora, y era un momento de las fiestas, dice la palabra de Dios, que lo arrestaron en plena fiesta. ¿Se acuerdan el pasaje? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ese día mandó a preparar el lugar, la Santa Cena, se retiran y es arrestado. Era en plena fiesta, para siempre, ¿verdad? La bruma, la niebla, para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Y no es de ahora, es de siempre, del corazón del hombre. Jesús lo sabe, eso le dolía, pero por todos nosotros lo hizo. No solamente la cruz, es toda la trayectoria desde su arresto, que estamos viendo hoy con nuestro invitado especial, el pastor y abogado Chayán López, desde la provincia de Herrera. Pastor, hay mando y jurisdicción para hacer arrestos, para hacer conducciones, para llevar a cabo juicios. Y vamos a ver esa parte del mando y la jurisdicción que tenían estas autoridades. Adelante. Muy bien. Interesante esta pregunta. Como veníamos acotando hace unos minutos atrás, el Señor fue procesado, podríamos señalar, por dos especies de tribunales. El tribunal superior o máximo, en este caso en todo Israel o en la nación hebrea, que era el Sanedrín, y por el tribunal romano, conformado por su gobernador o su procurador, Poncio Pilato. Tenemos no un conflicto. El Señor fue juzgado o fue procesado podríamos decir, tuvo dos procesos para llegar a dos condenas. Pasó todo el proceso que establecía la ley mosaica, que establecía el Sanedrín o el tribunal local. Fue entrevistado, como decimos nosotros, fue indagado, fue acusado, fue señalado, recibió los castigos que según la ley le tenían que infligir, pero tuvieron que apelar o emitir, como decimos nosotros, declinar un aspecto de competencia. No le era permitido, ni por las leyes divinas, ni por las leyes romanas, a este tribunal local, compuesto por el Sanedrín, emitir una sentencia de muerte. Tenían que ser conocidos por el representante del César en Jerusalén, en este caso Poncio Pilato. Pero tenemos tres aspectos peculiares. Tenemos dos gobernadores. Ciertamente en Jerusalén estaba Poncio Pilato, pero también se encontraba Herodes Antipas, gobernador de Galilea. El Señor, por nacimiento, podríamos decir, le correspondía en jurisdicción a Herodes conocer el caso. Pero Herodes no se encontraba en Galilea, se encontraba dentro de la jurisdicción de Poncio Pilato, principalmente por los delitos que se le acusaban, que entre comillas o supuestamente fueron cometidos en territorio de Jerusalén, en donde se encontraban. Tenía que ser conocido, o su caso era jurisdicción de Poncio Pilato, partiendo de allí.
En ningún momento Poncio Pilato debió o debía haber, según las leyes romanas, declinar la competencia a, a su homólogo, el gobernador de Galilea, en este caso Herodes Antipas, por dos razones. Los delitos que se le acusaban no fueron cometidos en Galilea, y segundo, Herodes no se encontraba en Galilea, se encontraba en Jerusalén, dentro de la jurisdicción de Herodes. Pero sí, tenemos que el Señor fue procesado por dos especies de tribunales. Uno es como haber sido condenado dos veces. Los romanos, o en este caso el gobernador romano, únicamente conocía y tenía que conocer que no era este caso de las amenazas políticas, las que tenían que ver